Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los chismes más jugosos y analizamos las relaciones que nos tienen a todos pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, un sinfín de especulaciones y, seamos honestos, mucha pasión. Hablamos, por supuesto, de la relación, o no relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que la espera ha sido larga, y no los culpo en absoluto. La química entre estos dos actores no era solo innegable, era palpable. Era una chispa que saltaba de la pantalla con la fuerza de un rayo, encendiendo nuestros corazones, haciéndonos suspirar y, en muchos casos, haciéndonos creer en un amor de cuento de hadas. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue todo una estrategia de marketing, un montaje cuidadosamente orquestado para la serie que los lanzó al estrellato, o había algo más? Algo genuino, algo real, algo que trascendía el guión y los personajes. Y lo más importante, ¿qué ocurrió realmente esa noche en el teatro? Esa mirada que lo dice todo. Un instante capturado para la eternidad, analizado hasta la saciedad, interpretado de 1000 maneras diferentes, pero que hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma. Antes de que nos adentremos aún más en este laberinto de emociones, teorías y cotilleos, quiero pedirles un favorcito, un pequeño gesto que significa el mundo para mí y para el canal. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Prometo que no los decepcionaremos. Tenemos contenido nuevo cada semana, con análisis detallados de sus series favoritas, entrevistas exclusivas, bueno, casi exclusivas, jeje, detrás de cámaras si logramos colarnos, claro, y por supuesto, el chisme más jugoso del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Recordemos la época dorada de Erkenci o Pájaro Soñador, la serie turca que, como un ave fénix, los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión y reyes indiscutibles de las redes sociales. Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja perfecta a la vista de todos, jóvenes, guapos, talentosos, carismáticos y, lo más importante, con una química arrolladora. Interpretaban a Can Divit y Sanemaiden, dos almas gemelas destinadas a encontrarse, a amarse y a superar todos los obstáculos que la vida les pusiera en el camino. Su romance no solo convenció a la audiencia, sino que trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global. Los fans embelesados se convencieron de que su amor era real, que Can y Demet eran tan inseparables, tan enamorados y tan perfectos como sus personajes. Y la verdad es que durante la filmación de la serie, era difícil no creerlo. Se les veía juntos en todos lados, dentro y fuera del set, riendo, bromeando, compartiendo momentos especiales, cómplices en cada mirada y en cada gesto. Las redes sociales eran un hervidero de fotos y vídeos que alimentaban los rumores de un romance que parecía inevitable. Can y Demet parecían estar en una burbuja de amor, ajenos al mundo exterior, concentrados únicamente en su amor, o al menos, en la imagen cuidadosamente construida que proyectaban de él. Las entrevistas conjuntas eran pura miel, las declaraciones de admiración mutua parecían sinceras y los gestos de cariño fuera de cámara eran interpretados como pruebas irrefutables de su relación. La maquinaria del marketing estaba en pleno apogeo, y Can y Demet eran sus principales embajadores. Pero como en toda historia de amor, o supuesta historia de amor, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás del brillo, del glamour y de las sonrisas perfectas, a menudo se esconden secretos, decepciones y verdades incómodas. Tras el final de Erkenci, la relación entre Can y Demet comenzó a enfriarse de forma abrupta y sorprendente. De repente dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, los rumores de una ruptura se hicieron cada vez más fuertes y la magia pareció desvanecerse en el aire. ¿Qué había pasado? ¿Acaso su amor era solo una estrategia de marketing elaborada para impulsar la serie y aumentar su popularidad? ¿O había algo más detrás de este repentino distanciamiento? ¿Una pelea, una decepción, un secreto inconfesable? Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las especulaciones, las teorías conspirativas y las verdades a medias. Algunos dicen que Can y Demet nunca fueron realmente novios, que todo fue una actuación magistral, una interpretación digna de un Oscar, diseñada para mantener a los fans enganchados a la serie y aumentar los ratings.
Otros, más románticos y optimistas, creen que sí hubo algo real entre ellos, una conexión genuina que se vio truncada por la presión mediática, las exigencias de sus carreras profesionales, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables. También hay quienes aseguran que sus personalidades chocaban fuera de cámara, que las constantes discusiones y los celos profesionales terminaron por desgastar su relación. Pero volvamos a la noche en el teatro. Este evento aparentemente banal, se ha convertido en un punto clave, en una especie de piedra roseta, para intentar entender la verdadera dinámica entre Khan y Demet. Fue una noche de gala, un evento social importante donde ambos coincidieron en la presentación de una obra teatral. Los fotógrafos, ansiosos por captar una imagen de la pareja más querida de Turquía, los rodearon desde el momento en que llegaron al recinto, disparando sus flashes sin cesar y tratando de provocar una interacción entre ellos. Demet, siempre elegante y sonriente, posó para las cámaras con naturalidad, demostrando su profesionalismo y su capacidad para desenvolverse en eventos públicos. Khan, por su parte, se mostró más distante, reservado y visiblemente incómodo con la atención mediática. Pero entonces sucedió algo inesperado, algo que capturó la atención de todos los presentes y que se convirtió en el tema de conversación de los días siguientes. En un momento de la noche, mientras Demet respondía a una pregunta de un periodista, sus miradas se cruzaron. Fue una mirada fugaz, un instante que duró apenas unos segundos, pero que fue suficiente para encender las alarmas de los fans y desatar una ola de especulaciones. Esa mirada que lo dice todo. En ella se podía apreciar una mezcla compleja de emociones, sorpresa, nostalgia, quizá incluso un poco de tristeza. Era una mirada cargada de significado, una mirada que parecía revelar mucho más de lo que las palabras podrían expresar. ¿Qué pensaban realmente Khan y Demet en ese momento? ¿Qué recuerdos se les vinieron a la mente al cruzar sus miradas? ¿Acaso seguía habiendo algo entre ellos, un sentimiento latente que no podía ser ignorado? Los fans, por supuesto, no tardaron en analizar la mirada al detalle, diseccionando cada milímetro de sus rostros y buscando pistas ocultas en sus expresiones. Algunos argumentaron que era una mirada de arrepentimiento, una señal de que Khan se lamentaba de haber perdido a Demet y de haber dejado escapar la oportunidad de tener una relación real con ella. Otros, más escépticos y pragmáticos, creían que era simplemente una mirada casual, sin ningún tipo de connotación romántica, un mero reflejo de la incomodidad que sentían al coincidir en el mismo lugar. Lo cierto es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Su relación sigue siendo un misterio, un enigma que alimenta la curiosidad de sus fans y que genera debates interminables en las redes sociales. Quizá nunca sepamos la verdad, quizá nunca podamos descifrar el significado de esa mirada en el teatro, quizá la respuesta sea más sencilla de lo que imaginamos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que su química en Erkenci Kuş fue innegable, un fenómeno que trascendió la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Y es que al final, ¿no es eso lo que importa? Que Khan y Demet hayan logrado crear una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el poder del destino y en la magia del amor verdadero. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos en la vida real, su legado en Erkenci Kuş perdurará para siempre, inspirando a nuevas generaciones de espectadores y demostrando que la química en pantalla puede ser tan poderosa como el amor verdadero. Ahora bien, antes de despedirme, quiero recordarles algunos puntos importantes que hemos abordado en este vídeo. Vimos la increíble química en pantalla de Khan y Demet en Erkenci Kuş. Exploramos cómo esa química alimentó los rumores de un romance real y cómo la maquinaria del marketing contribuyó a mantener viva la llama de la especulación. Analizamos el evento del teatro y la famosa mirada que generó tanta especulación. Y finalmente reflexionamos sobre el impacto de su relación en los fans y en la serie, y cómo su historia de amor, o no amor, sigue fascinando a la audiencia. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que este es solo un punto de vista, una interpretación de los hechos basada en la información disponible y en mi propia experiencia como observadora de la cultura pop. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y subjetiva. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y preparando este contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo real entre Khan y Demet? ¿Qué opinan de esa mirada en el teatro? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios abajo.
Jo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. No se corten. Y ahora sí, llegamos al final. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que tendremos más chismes, más análisis y más sorpresas para ustedes. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, mis corazones. No olviden que los quiero un montón. Chao. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no.